En este video vamos a hablar sobre los tanques utilizados en sistemas hidráulicos. La función principal de un tanque es almacenar el fluido requerido por el sistema. Adicionalmente, un buen diseño de un tanque hidráulico permite obtener otras funciones como separar el aire del fluido, sedimentar los contaminantes y disipar el calor generado por el sistema. Aquí tenemos la simbología utilizada para los tanques hidráulicos. Este primer símbolo sería el de un tanque presurizado. Este sería el de un tanque no presurizado. Acá tenemos un tanque no presurizado con la línea de retorno por debajo del nivel de fluido. Y en este tenemos un tanque no presurizado con la línea de retorno por encima del nivel de fluido. La simbología de los tanques y de otros componentes principales de sistemas hidráulicos los pueden encontrar en el video de símbolos hidráulicos que les dejo en la descripción de este video. Los tanques hidráulicos de sistemas industriales se encuentran construidos por placas de acero soldadas. Estas placas además llevan unos soportes o patas que permiten que el tanque se encuentre separado del suelo. Normalmente esta separación debe ser de 15 o 20 centímetros. Estos tanques se componen de un fondo inclinado en desnivel, un tapón para drenaje, una cubierta para limpieza, un tapón de llenado y respiradero, una placa para montaje de los componentes como el motor eléctrico, la bomba y válvulas. Tenemos una línea de succión. También tenemos una línea de drenaje y una línea de retorno. Tenemos una placa deflectora que separa la línea de succión de las líneas de retorno y un indicador de nivel. En esta imagen también podemos ver los diferentes componentes de un tanque hidráulico. Tenemos que estos tanques están construidos por placas de acero soldadas con unas patas que permiten separar al suelo del depósito. Normalmente esta separación es de 15 a 20 centímetros. El tanque posee un fondo con desnivel, tenemos una cubierta para limpieza con indicador de nivel, tenemos una línea de succión, una línea de drenaje y una línea de retorno. En la parte superior del tanque tenemos una placa de montaje para el grupo motor, bomba y válvulas. Tenemos un tapón de llenado con filtro de aire incorporado. Este sería el filtro de aire. Y en la parte interior del tanque tenemos un orificio de vaciado y una placa deflectora que permite separar la línea de aspiración de la línea de retorno y línea de drenaje. En este corte de un tanque podemos ver los diferentes componentes y su ubicación. Tenemos que el fondo del tanque es en desnivel y que la placa deflectora separa la línea de succión de la línea de retorno. El orificio de vaciado se ubica en la parte más baja del tanque para permitir que todo el nivel de aceite sea vaciado. Todos los tanques que habíamos visto hasta el momento eran tanques no presurizados. Ahora vamos a revisar los componentes de un tanque presurizado. Este tipo de tanques poseen una línea de succión, una línea de retorno, placas deflectoras, un orificio de vaciado, una tapa de llenado y una válvula de alivio de vacío. Básicamente, en lo que se diferencia con respecto a un tanque no presurizado es en la válvula de alivio, la cual se usa para regular la presión del tanque. Vamos a ver ahora algunas características de diseño importantes de los tanques hidráulicos. Primero, estos tanques están construidos con placas de acero soldadas con soportes que permitan separar el depósito del suelo. Como ya había mencionado anteriormente, esta separación debe ser entre 15 y 20 centímetros. Todo el interior del tanque debe ser recubierto con una pintura que reduzca la oxidación producto de la condensación del vapor de agua. Esta pintura debe ser compatible con el tipo de fluido utilizado. El orificio de llenado debe tener una fina malla que permita eliminar los contaminantes a la hora de llenar el depósito. El diseño del tanque debe asegurar que el mantenimiento del fluido y la limpieza del tanque sea lo más fácil posible.
Es por ello que un tanque siempre se dota de un orificio de vaciado en su punto más bajo y de una cubierta para limpieza. Es recomendable que el tanque posea un nivel visual para poder comprobar fácilmente el nivel del fluido. Por ejemplo, en este tanque, acá tenemos el nivel visual. La línea de succión junto con la línea de retorno deben terminar bajo el nivel de aceite para evitar que el aire se mezcle con el aceite. La línea de drenaje también puede terminar por debajo del nivel del aceite. En algunas ocasiones, estas líneas de drenaje terminan por encima del nivel de aceite para evitar la formación de una contrapresión. Las conexiones de las diferentes líneas a la tapa del tanque se deben hacer con brías y juntas de cierre para evitar la entrada de suciedad y facilitar el desmontaje y mantenimiento de los filtros. Aquellas líneas que terminan por encima del nivel del aceite, como por ejemplo las líneas de drenaje, deben estar bien cerradas para impedir que vaya a entrar aire al tanque. Las líneas que terminan cerca del fondo del tanque y que no llevan filtros deben cortarse a 45 grados, tal como vemos en esta figura. Esto se hace con el fin de impedir que la línea intercepte el fondo del tanque y que se pueda cortar el caudal. En las líneas de retorno cortadas a 45 grados, el ángulo de abertura se debe ubicar de tal forma que el flujo se dirija hacia la pared del tanque y no vaya a ir directo hacia la línea de succión, tal como podemos ver en esta figura. A continuación vamos a analizar dos elementos muy importantes de los tanques hidráulicos, los cuales son la placa deflectora y el respiradero. Vamos a empezar por la placa deflectora. Esta placa se extiende a lo largo del centro del tanque, tiene normalmente una altura de 2/3 el nivel de aceite y se utiliza para separar la línea de succión de la línea de retorno. Esta separación de la línea de succión con la línea de retorno se hace con el fin de impedir que el fluido recircule continuamente, sino que tome un camino determinado por el tanque. Además, genera una zona tranquila que impide la turbulencia y facilita la sedimentación de las partículas contaminantes grandes, facilita la disipación de calor a través de las paredes del tanque y ayuda a separar el aire del fluido. En este corte podemos ver las diferentes funciones de la placa deflectora. Tenemos nuestra línea de retorno cortada a 45 grados, la placa deflectora y la línea de succión hacia la bomba. El corte a 45 grados garantiza que el caudal de retorno se dirija primero hacia la pared del tanque. Esto, junto con la ayuda de la placa deflectora, va a impedir la turbulencia y va a hacer que el fluido no vaya directamente a la entrada de la bomba. Con eso se facilita la sedimentación de las partículas contaminantes y además el aire se va a ver enfriado cuando llega ya a esta línea de succión. Entonces se facilita la disipación de calor en el tanque. Ahora vamos a analizar el siguiente elemento, el cual es el respiradero. En este tanque lo podemos ver ubicado acá y en este tanque lo vemos en esta parte. El respiradero tiene como fin mantener la presión atmosférica dentro de un tanque no presurizado. Este respiradero debe tener un filtro de aire y en ambientes muy sucios este filtro debe tener un baño en aceite. En los tanques presurizados el respiradero se reemplaza por una válvula de aire, la cual permite regular la presión entre unos límites predeterminados. Ya para terminar, vamos a ver algunas consideraciones del tamaño de los tanques hidráulicos. Es deseable que el tanque sea grande para facilitar el enfriamiento y la separación de los contaminantes. Como mínimo, el tanque debe contener el aceite requerido por el sistema y mantener un nivel adicional
para evitar la entrada de aire al sistema. Para la determinación del tamaño de un tanque hidráulico se deben tener en cuenta algunos factores como la dilatación térmica, las variaciones de nivel, la superficie interna del tanque expuesta a la condensación de vapor y la cantidad de calor generada por el sistema. En los equipos industriales se acostumbra a emplear un depósito cuya capacidad sea 2, 3 o 4 veces la capacidad de la bomba en litros por minuto. Siendo así, con esta ecuación podemos calcular el tamaño de un tanque hidráulico, donde B sub T es el volumen del tanque en litros, N es un número que sería 2, 3 o 4, dependiendo de las especificaciones de diseño y el tamaño máximo que se puede utilizar para un tanque, y Q sub B es el caudal de la bomba en litros por minuto. Espero que este video sobre tanques hidráulicos haya sido de ayuda para ustedes y los invito a suscribirse al canal y a darle me gusta a este video. Gracias.